Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en Serial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Luciano Ivanor. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola. Hoy, el día que grabamos, es 17 de agosto de 2015. Y un día como hoy, en 1936, nació Margaret Hamilton, que fue una científica computacional y matemática, directora de la División de Ingeniería de Software del Laboratorio de Instrumentación del MIT, y que desarrolló el software para el programa espacial Apolo 1. Bueno, no es una persona muy conocida, pero en esa época, como no podían codificar todo, de hecho hacían muchas cosas manualmente. E insertaban las tarjetas, no tenían tanto espacio de disco, entonces mucha de la información la almacenaban en analógico, no en digital. Y esto linkeándolo al programa pasado en el que estábamos hablando de cómo es posible que con la potencia computacional de esa época pudieran haber lanzado las naves espaciales, pues con mucho trabajo muy arduo de personas como Margaret Hamilton y otras personas que hacían el trabajo que actualmente se puede hacer en cualquier computadora, pero en esa época no se podía hacer, por lo que era necesario más mano de obra. Y un día como hoy, también 17 de agosto, en 1601 nació Pierre de Fermat, que fue un jurista y matemático francés, que fue uno de los principales matemáticos de la primera mitad del siglo XVII, que descubrió el cálculo diferencial. Bueno, Julio nos va a hablar de eso, y también se desarrolló en teoría de probabilidades, y trabajó también en los principios fundamentales de la geometría analítica. Y es conocido por su famoso último teorema de Fermat, que fue planteado en el margen de una hoja de la contratapa de su libro. Ajá, que simplemente lo planteó y que no tuvo nunca una explicación ni una demostración formal. O sea, él no anotó la demostración. Bueno, ahora Julio nos va a hablar un poco más al respecto. Bueno, Pierre de Fermat es un matemático bien famoso. Como curiosidad, en esos tiempos los matemáticos eran matemáticos aficionados, porque su ocupación principal era abogado. Entonces, de él, no de todos. De él, claro. De este matemático en particular era abogado y se dedicaba a la matemática en su tiempo libre, y eso era algo común, ¿no? Bueno, y... Espera, ¿era común que los abogados se dediquen a las matemáticas? Era común que los matemáticos en ese tiempo sean aficionados, o sea, como que lo hacían como hobby, algo por el estilo. Yeah. Y Pierre de Fermat lo que tenía como base era la matemática griega. Y según estaba investigando, claro, el teorema de Fermat es uno de los más famosos en matemáticas, pero Fermat usualmente no daba pruebas de sus afirmaciones. O sea, en sus libros él no escribía las pruebas, sino que posteriormente algunos matemáticos habían revisado sus afirmaciones y las pudieron probar. Pero en este caso, el último teorema de Fermat, que le dicen así porque justo está en la última página de un libro que tiene, escribe el enunciado y dice este espacio que me queda es muy poquito para escribir la prueba, y ha demorado más de como 350 años en poder ser resuelto, ¿no? Ha podido ser resuelto en 1994, creo. 95. Por Andrew Wiles, y se ha desarrollado un montón de teoría, ¿no? Como la teoría de curvas elípticas y todo eso. Entonces el último teorema de Fermat es el que dice que, bueno, todos recordamos el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de x cuadrado más y cuadrado igual z cuadrado. Cateto es el cuadrado, lo sumas, el hipotenusa al cuadrado. Entonces, Fermat se ocupaba de este tipo de ecuaciones que, bueno, si ustedes piensan, usualmente piensan en una ecuación, la ecuación más simple tiene una ecuación con una variable, ¿no? Por ejemplo, 2x más 1 igual a 5. Despejas y sale x, ¿no? X igual a 2. Pero estas ecuaciones tienen más de una variable en una sola ecuación. Entonces, probablemente no va a haber una única solución. Pero lo que él quería buscar era soluciones con números enteros que satisfagan estas ecuaciones. Entonces, en el caso de Pitágoras, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado, hay números enteros que le satisfacen, ¿no? 3, 4, 5, por ejemplo, ¿no? Claro, los triángulos notables. Todos los triángulos notables, ¿no? Con números enteros. Pero entonces la generalización es, ¿qué pasaría si la potencia no es 2, sino 3, por ejemplo, ¿no? X cubo más y cubo igual a z cubo. Y para potencias mayores que 2, o sea, de 3 para arriba, no hay solución. Y ese problema, que es tan sencillo de plantear, ha causado mucho, digamos, mucha frustración a los matemáticos por mucho tiempo, porque no lo habían podido resolver, sino hasta hace relativamente poco.
Y es algo muy curioso porque muchas de las cosas que son muy sencillas de plantear, por ejemplo la de Goldbach, la conjetura débil de Goldbach, que también fue descubierta, que es algo muy sencillo, ¿no? A ver, ¿cuál es la conjetura? La débil. La débil es que todo número impar puede ser escrito como la suma de tres números primos, que fue demostrada por Harald Helfgott el año pasado, ¿no? Y otra cosa que cabe demostrar es que estas demostraciones son acumulativas, o sea, por ejemplo, en el teorema en ambos casos, o sea, las pruebas que se han hecho han ido avanzando teorías paralelas, como la teoría de curvas elípticas, etc. Y llega un momento donde el enunciado del teorema de Fermat es equivalente a otra cosa. O sea, es equivalente a un teorema sobre otro tema análogo, y al resolver ese teorema se deduce el teorema de Fermat ¿no? Como a fortiori. Y este pata hizo algo similar, ¿no? Probó algo que últimamente probaba la conjetura débil de Goldbach. Eso no fue su meta original. No, pues para él sí, pues porque ya estaba como diciendo, si tú pruebas esto, entonces ya quedó resuelto el problema. Y sí, pues. Pero no siempre, o sea, muchas veces no es la meta original, o no es la meta directa. Digamos, en base a esa meta se ha tenido que crear un montón de teoría para poder darle la vuelta y regresar. Ahora, hay controversia también, ¿no? Sobre si Fermat, o sea, simplemente daba hipótesis al azar, a ver si le ligaba y si alguien más la desarrollaba. Sí. O si eran intuiciones, o si eran... Sobre eso no tengo mucha información, porque no he leído mucho sobre la historia, pero lo poco que he leído es que matemáticos posteriormente han podido comprobar bastante de sus teoremas. Entonces, no creo que sea al azar lo que decía. Probablemente sí tenía pruebas, pero con métodos elementales, ¿no? Pero en este último caso no hay una prueba con métodos elementales. Julio, te quería hacer una pregunta. Primero, si puedes definir lo que es un teorema, y segundo, o sea, ¿para qué sirve el cálculo diferencial y qué cosa es? Primero, ¿qué es un teorema? Entonces, primero que la matemática es la manipulación de abstracciones, ¿no? Resolver problemas abstractos. Entonces nos planteamos ciertas reglas de juego que serían los axiomas, ¿no? Nos planteamos, digamos, principios básicos, que serían los axiomas, y mediante la lógica podemos deducir nuevas cosas que serían también verdades, que se deducen los axiomas. Y eso serían los teoremas. Entonces un teorema es una verdad que se puede deducir de ciertos axiomas. Y un teorema, para saber si algo es un teorema o no, tenemos que encontrar una prueba, ¿no? O sea, una serie de pasos lógicos que los axiomas nos permita concluir esta verdad, ese teorema. ¿Los axiomas también se deben demostrar? No, los axiomas no se deben demostrar, son como, son las reglas del juego, no es como decirte, vamos a jugar Monopolio, ya, ¿cuáles son los axiomas? Todo el mundo tiene una ficha, se mueve así, así. Pero los axiomas son cuestionables, porque en filosofía, por ejemplo, un axioma es una verdad que se asume como cierta para que funcione el sistema, pero que en sí misma no tiene comprobación, ¿no? Sí son cuestionables, y de hecho son cuestionables al punto de que si pones otro axioma te va a salir una teoría completamente diferente. Ahora, por ejemplo, el caso más resaltante es el de los axiomas de Euclides, ¿no? De las rectas paralelas, que dos rectas paralelas no se cruzan, pero después justamente un estudio de la lógica prueba que este axioma es independiente de los otros axiomas. Entonces lo podríamos cambiar por otra cosa, tal vez, ¿no? Y sin modificar el sistema. No, y si se modifica todo el sistema, porque ya te queda un sistema completamente diferente, ¿no? Otro axioma, pero ya es otro juego, por que lo puedes cambiar sin modificar otros axiomas. Claro, sí. Y te queda otro juego, ya no va a ser Monopolio, sino va a ser Monopolio Estrella, ¿no? Monopolio Perú. Monopolio con las avenidas de Perú. Claro. Y lo otro es el cálculo infinitesimal, ¿no? Lo que hizo Fermat, según estaba leyendo, es que fue como un precursor del cálculo infinitesimal, porque después Newton y Leibniz tomaron ideas de Fermat. Él lo que hacía era como intuitivamente, prácticamente lo mismo que hicieron ellos después, que era derivar prácticamente. Porque encontraba rectas tangentes a curvas, ¿no? Entonces, lo que hace el cálculo infinitesimal es simplificar un problema para explicarlo mejor, ¿no? El problema que quería resolver Newton, por ejemplo, ¿no? Problemas de movimiento de planetas, encontrar las leyes que hacen que los planetas se muevan en órbitas elípticas. Entonces, como hay velocidad, hay aceleración, hay cambio, justamente la velocidad la podemos pensar como un cambio de posición. Pero para poder hallar una velocidad instantánea,
porque no sabemos que siempre hay un cambio de dirección, hay un cambio de velocidad. Para poder hallar esa velocidad instantánea habría que considerar posiciones que están muy cerca, ¿no? Por eso el infinitesimal, porque son posiciones que están infinitesimalmente cerca y de esa forma calcular distancias. ¿Por qué infinitesimal? Porque, claro, porque si es hasta el infinito no lo puedes calcular, ¿no? Imagínate la paradoja de Zenón, ¿no? Entre dos puntos claro. hay un punto intermedio, entre dos puntos hay un punto intermedio. Entonces, la idea es que siempre podemos acercarnos a un punto por otros puntos que están cerca y están cerca arbitrariamente, o sea, tan cerca como tú quieras. Están a una micra distancia, de repente a un Armstrong de distancia, no sé, algo más chiquito que eso. 10 a la menos Yo vi 10. Ant-Man, así que Ant-Man cuando cuando pasa a nivel Claro. cuántico. O sea, es la idea de ese zoom, ¿no? Que uno le hace zoom a un punto Claro. y se puede acercar tanto como quiera. Esa es la idea del... Ahí viene lo infinitesimal. Bueno, y como side notes, hay una película que se llama El último tango de Fermat, completamente alusivo al último teorema de Fermat, que se trata sobre la historia. Es un fantasía, musical, creo, es un ¿no? sí. Sí. No lo he visto, ¿tú lo has visto? Yo lo he visto... No, parece tan bueno. No, bueno, solamente quería mencionarlo, como si no quieres no te digo. Que es el encuentro de un matemático, el matemático creo que descubrió, claro, el que Sí. comprobó, y... Claro, ahí se lo teorema, ve a Wiles trabajando en su Claro. ático, ¿no? Trabaja en su ático toda la noche a la mente brillante. Bueno, esa fue la parte de matemática. Y como no dijimos ecuaciones diferenciales... Ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales. Bueno, haciendo seguimiento, pasando a la siguiente parte del programa, haciendo un seguimiento al caso anterior, al programa anterior. En el programa anterior hablamos sobre una publicación de un curso dirigido a mujeres para cuidar el hogar, y hablamos un poco sobre si estaba restringiendo la libertad, sobre si era machista, etcétera, ¿no? Entonces, para hacer una actualización, aparentemente el curso fue una broma. O sea, ninguna universidad y ningún centro jamás abrieron ningún curso para mujeres para hacer ningún hogar. Y fue una broma que la gente se tomó en serio. Y mucha gente se enojó y hubo mucha controversia incluso aquí en la escéptica. Y bueno, quería aprovechar para... Sí, fue completamente... Es que quiero aprovechar para decir qué sesgos y falacias surgen y nos enseñan a través de esto. Entonces, por si no han escuchado el podcast anterior, vayan y escúchenlo, pero si no tienen tiempo lo voy a resumir. Salió un curso dirigido a mujeres para que aprendan a lavar, planchar, cocinar y hacer otras cosas que ellos llamaban, abro comillas, hacer hogar, cierro comillas, y la gente políticamente correcta puso el grito en el cielo diciendo que cómo es posible que una universidad saque este curso para mujeres y que eso es machista y que es retrógrada y que obviamente si es una universidad que le pertenece al Opus Dei, que es una institución católica extremista, obviamente va a seguir este alineamiento. Entonces la gente se indignó. Yo busqué el origen de este post y nunca lo encontré. El centro al que se supone que se asociaba, este era un curso de una universidad en Perú, pero el centro que mencionaba es un centro que existe en Chile y que sí le pertenece al Opus Dei, pero que no existe en Perú. Y bueno, la primera falacia que quiero mencionar es la falacia de la proyección de la mente, que es cuando tú crees que la manera en la que tú ves el mundo personalmente es la manera en la que el mundo es. Entonces, si tú dices, a mí no me gusta el maní, por lo tanto el maní es malo. Esa es la falacia de la proyección de la mente. Una cosa es que a ti no te gusta el maní o que para ti el maní tenga un sabor feo, y otra cosa es que es una cualidad innata del maní saber mal o que sea malo, ¿no? Entonces muchas veces confundimos eso, y eso lo hablamos también con lo del de León Cecil, ¿no? Una cosa es, a mí me molesta que algo suceda, y otra cosa es, eso es inherentemente dañino o malo. Ahora, hay cosas obviamente que sí cuadran, ¿no? O sea, a mí no me gusta que alguien atraviese una espada en mi estómago, y de hecho también me hace daño, me hace daño en mi cuerpo, y en general es aceptado como dañino. Otra falacia que puede ser que vaya, pero no del todo, es la falacia domine, que mucha gente se está indignando porque era una institución católica. Entonces se estaban fijando en que fuera una institución católica cuando eso no venía al caso. O sea, algo tiene que ser bueno o malo independientemente de dónde provenga. Entonces, si una institución católica decide hacer un curso, ese mismo tienes que analizar el curso, no porque venga de una institución católica, sino por el curso en sí mismo. El siguiente es el sesgo de confirmación, que es algo en el que todos caímos. El sesgo de confirmación es aquel que
que te hace buscar información que esté de acuerdo con tus puntos de vista y desechar la información que no está de acuerdo con tus puntos de vista. Entonces, solamente lees las noticias de las páginas con las que concuerdas, solamente recibes notificaciones y conversas con personas que están de acuerdo contigo, y solamente ves los periódicos que tienen tu misma línea política y nunca te enteras de lo que sucede del otro lado. Y gracias a este sesgo de confirmación, absolutamente nadie puso en duda la existencia de este curso. Si tan solo hubieran entrado a la página de la universidad, si tan solo hubieran conversado con alguien que estudiara ahí o que estuviera en el centro, se hubieran dado cuenta que era una broma y que no existía. Y por último, el falso dilema, nuestro bien amado falso dilema, que bueno, esto es un poco más de la lógica y va a la libertad, ¿no? Entonces, como está entre comillas mal obligar a una mujer a que sea una ama de casa, creemos que lo mejor es obligarla a que no sea una ama de casa. Y es un falso dilema, ¿no? O la obligas a que sea o la obligas a que no sea. Cuando en realidad hay una tercera vía que es simplemente no la obligues a nada, ¿no? Entonces es la libertad. Deja que las personas decidan por sí mismas y nada más. O sea, no tienes por qué ser... Y esto va en medio del hecho de que la estupidez invertida no es inteligencia, ¿no? Claro, es como la gente que dice o eres mi amigo o mi enemigo, ¿no? Claro. O estás conmigo o contra mí, ¿no? Y puedes tú ser neutro, ¿no? Claro, puedes ser neutro. O cuando tienen dos candidatos, ¿no? Tienes la segunda vuelta y dos candidatos, ¿no? Y tienes que elegir o a uno o al otro, ¿no? Pues puedes votar en blanco, puedes usar el voto. O sea, uno puede cuestionar la validez de ese tipo de acción, pero también es una opción, ¿no? Claro, es una opción. Pero el falso dilema se da cuando tú crees que solo hay dos opciones, cuando en verdad hay más de dos opciones. Y bueno, en este caso, como dije, va un poco más allá de la lógica porque, o sea, hay más de dos opciones, pero yo creo que la opción correcta es no obligar a nadie a hacer nada, ¿no? Y esto va también de no solamente no obligarlo, sino no criticar excesivamente e innecesariamente a alguien. Bueno, y uniendo esto, hay una controversia también esta semana, bueno, hace muchas semanas, y de hecho siempre ha salido una controversia sobre I Fucking Love Science, que es una página de Facebook, creo que todos estamos suscritos a ella. Y bueno, rápidamente la controversia es que I Fucking Love Science prácticamente es como ciencia basura, porque tiene titulares que muchas veces no corresponden a los artículos, tiene artículos que no... o sea, tiene artículos que están escritos de manera que no corresponden a los estudios realizados. Y nada que ver con la guía escéptica, porque en la guía escéptica los títulos siempre tienen que ver con el programa. En la guía escéptica, los títulos son solamente una muestra más de lo geniales que somos. Suele ser una muestra no representativa de la edición en sí, ¿no? Pero... es lo que se llama una frase fuera de contexto. Pero hay descripción. No por eso menos genial, ¿no? Pero bueno, sí, ha sido una controversia que yo soy ambivalente al respecto, porque yo sí había escuchado antes que había controversias y, por ejemplo, a veces también se equivocaban y no decían que se habían equivocado. Pero también es como que, de nuevo, ¿no? O sea, si te vas a creer lo que dice un artículo sin buscar la fuente original, entonces ellos solamente quieren ganar plata o quieren vender titulares, ¿no? La responsabilidad es de cada uno de buscar la fuente original de un estudio, de un artículo. Tampoco puedes echarle la culpa siempre a... Pero también es evidente que hay páginas que tienen cierta tradición por tener mejores filtros, ¿no? Como la guía escéptica. Como la guía escéptica. Pero yo pensé que I Fucking Love Science era más o menos decente, a pesar del título, ¿no? Pero ¿qué pasó? Porque a mí hasta ahora es un buen referente. Igual siempre voy a la fuente, ¿no? Claro, hay dos puntos. Uno, dicen que empezó siendo decente, y dos, que no todos sus artículos son basura, sino que tiende a tener artículos de ese tipo. Y ha levantado controversia porque ha sacado varias veces artículos contradictorios y tiene artículos ya completamente... Por ejemplo, había uno que decía, el título era como ¿cómo debe ser el pene perfecto? Entonces era completamente clickbaitero y adentro del artículo no decía nada. Me han contado. Bueno. Pucha, yo hasta ahora no he encontrado, bueno, últimamente, los últimos 2 meses no he revisado nada de I Fucking Love Science, pero normalmente revisaba por lo menos un artículo cada 2 semanas de ellos y hasta ahora no he encontrado nada mal, ¿no? O sea, por lo menos que no haya correspondencia entre el título y el contenido. Bueno, voy a poner bueno, uno que es
una controversia reciente surgió cuando había un titular que decía que, no sé, algo así como va a existir cambio climático y va a ser desastroso para todos, y el siguiente titular había sido, no, el cambio climático no va a ser desastroso, y después habían pues otro título que decía, no, el cambio climático sí va a ser desastroso. O sea, cosas de ese tipo. Claro, lo que pasa es que a veces agarran lo más saltante del estudio y lo ponen ahí arriba. Pues suele pasar que la semana siguiente aparece un estudio que dice lo contrario, pero ellos no es que están tomando posición por una cosa o la otra, normalmente lo que hacen es escriben uno u otro estudio, ¿no? Bueno, voy a poner igual los artículos referentes en la descripción del podcast. Y otro punto que he leído también es que la gente estaba dentro de un artículo que nos mandó Adrián. Había gente que decía que la fundadora era como que una mala persona. Y de nuevo tenemos que separar siempre que no importa que sea una mala persona o lo que sea, estamos criticando solamente el contenido, no a la persona. En fin. ¿Sí? ¿Done? Ok, ahora vamos a hablar de Intensamente, porque todos la han visto, ¿verdad? Yo he visto la mitad. Muy Pucha, yo he leído críticas de la película, pero de verdad no hemos tenido tiempo acá de verla. muy mal para todos. Cuéntanos la película. Bueno, la película, igual tampoco es que tenga una trama muy difícil, ¿no? La película se basa en una niña que se llama Riley, que empieza viendo cómo la niña tiene emociones en su cabeza, ¿no? Tiene la ira, la alegría, la tristeza, el miedo y el disgusto. Y esas emociones como que conviven y dialogan en su cabeza para tomar decisiones. Y la historia va de que la niña se muda y pasa por una etapa triste, entre comillas, de su vida. Entonces, tristeza, que es su emoción triste, que se llama tristeza. Hacen las cosas muy simples. La tristeza se llama tristeza, la alegría se llama alegría y así. Y estas son personajes de su mente, ¿no? Sí, son personajes de su mente. O sea, las emociones se personalizan y corren historias en su mente, ¿cómo es? No, se personalizan y corren una sola historia, que es, ellos buscan hacer, bueno, lo que pasa, todo empieza porque tristeza toca unos recuerdos que eran felices y los convierte en recuerdos tristes. Y después se pierden otros recuerdos y tienen que ir a buscarlos, y van tristeza y alegría a buscar estos recuerdos. Y en el camino se dan cuenta, pasan por muchas cosas, que es lo interesante. Pasan por los recuerdos almacenados, las memorias, hablan de la memoria de corto plazo, la memoria de largo plazo. Y tristeza va tocando algunas memorias y las va convirtiendo en tristes, memorias que antes eran alegres. Y después de muchas aventuras, descubren que la tristeza es necesaria, ¿no? Porque antes todo el mundo miraba mal la tristeza y decían que para qué no servía para nada. Descubren que la tristeza es necesaria, que es parte de todas sus emociones y todo eso. Entonces lo interesante de la película en verdad es que desglosa las emociones para los niños, porque la mamá también tiene esas emociones, esos personajes en su cabeza, y el papá también. Entonces son como que la toma de decisiones en su cabeza se da entre todas estas emociones. En su cabeza tienen un centro de control, sí. Donde la emoción que toca el switch es la emoción que va a surgir de ella, de la chiquita. Y aparte de eso también tienen el tren de pensamientos, que es un tren que pasa por algún lado de su cabeza. Sí. Un tren de verdad, ¿no? Y aparte de eso también tiene... No es de verdad. No. Aparte de eso también tiene unas islas. De verdad en la película. Sí. Claro. De verdad en la película, pues. Aparte de eso hay unas islas, ¿no? Le gusta jugar hockey, está la isla del hockey, la isla de la familia. Sí, tiene la isla de la familia, la isla de las tonterías, la isla de los amigos. Sí. Y al final de la película, para más adelante, tiene la isla de las boy bands. Pero... Bueno, yo leí una crítica, parece que ha sido asesorada por al menos un psicólogo que sabe bastante del asunto, porque lo que sucede es que normalmente para los niños, pues, la emoción que más importante es la alegría, ¿no? Y a los niños se les pide que sean siempre alegres, ¿no? Pero también, o sea, hay lo positivo y negativo en cada emoción, hay algo también de funcional y disfuncional también en cada emoción, ¿no? Entonces, algo como la alegría te puede mantener de buen ánimo, te puede mantener motivado y todo, pero hace que no pares, ¿no? Que seas siempre eufórico y que no te detengas a reflexionar, ¿no? Entonces, la tristeza o la depresión, si quieres, también tiene un lado positivo, que es que baja las revoluciones, que te detienes a pensar en las cosas que has hecho mal para no repetirlas, ¿no? Claro, si te sumerges mucho en esos pensamientos, puede ser disfuncional, ¿no? Pero hay un tipo de tristeza que es funcional, ¿no? Que es la reflexiva.
la que de ahí te lleva a actuar, ¿no? Entonces, eso me pareció interesante, por lo menos de las críticas que he leído de la película. Sí. Ahora, hablando de críticas, quiero hacer un disclaimer, y es que he leído algunas críticas diciendo que la película es científicamente incorrecta, y les recuerdo a todos que esto no es un documental, es una película para niños, simplificada, obviamente. Entonces, he leído muchas críticas que dicen que la mente no funciona así, y obviamente la mente no funciona así. Pero tienen que entender son cosas simplificadas para niños, y a mí me gustó mucho la forma en que está simplificada. O sea, Bueno, obviamente no hay trenes que dan vueltas en el cerebro, pues, ¿no? no sé. Bueno, y quería aprovechar la película para hablar del tema de la memoria, porque un tema central dentro de la película es que Riley mantiene memorias que son sus memorias centrales. Y precisamente son memorias, o sea, mantiene muchos, guardan las memorias en unas esferas. Entonces tiene muchas otras esferas de memoria, ¿no? Y de hecho se ve en una parte que cuando van por así decirlo, la memorioteca, hay gente que limpia ciertas memorias inútiles. Entonces hay gente que va y dice, esta memoria no necesitamos y las limpian, ¿no? Pero de las memorias de las que no se puede hacer son las memorias centrales. Y son las memorias de su familia, ¿no? Y precisamente también habla sobre... Y también habla sobre cómo, ya lo dije, ¿no? Sobre cómo tristeza toca algunas memorias, y memorias que antes eran alegres, a la luz de los eventos actuales, se vuelven memorias tristes, ¿no? Como nostálgicas. Y ahora Víctor nos va a explicar un poco cómo sí funciona la memoria en la vida real. Ya, bueno, hay varias teorías de la memoria, ¿no? De verdad se comienza a entender esto a partir de los 60, en realidad, cuando se descubren y se identifican las memorias a largo plazo, a corto plazo, y la memoria sensorial, ¿no? Ese es un modelo que hasta ahora se mantiene y también sirve para explicar las computadoras. Entonces, yo quería hablar un poquito de cada una de ellas, ¿no? La memoria a largo plazo es el gran almacén, ¿no? Es, digamos, ahí está la memoria episódica, la memoria conceptual, si quieres, ¿no? Algunas personas dividen esos dos tipos de memoria. Pero la memoria a largo plazo es el gran almacén, toda tu identidad, tu historia, todo está ahí, ¿no? Y la idea es que tú, para acceder a la memoria a largo plazo, no lo puedes hacer directamente, sino que tienes que cargar esa información en la memoria de trabajo o la memoria a corto plazo, que dura más o menos 30 segundos y que puedes utilizar. Tradicionalmente se hablaba de 7 casillas, 7 más menos 2, ¿no? Casillas conceptuales. En cada casilla tú puedes guardar un concepto, ¿no? Entonces, digamos que podrías almacenar 7 conceptos o 7 números no relacionados entre sí, sin repetirlos por unos 30 segundos, ¿no? Eso se llama la memoria de trabajo. Y es la memoria que se utiliza para dar un discurso, para leer, para hacer cualquier cosa, ¿no? Donde tienes que tú recuperar información de largo plazo, y también la memoria de trabajo sirve para almacenar información. Entonces tú puedes recibir información de la percepción y es mantenida por algunos segundos en la memoria de trabajo, y de ahí se pasa al gran almacén, ¿no? La manera como pasa al almacén es cuando el recuerdo se vuelve significativo, ¿no? Entonces es importante que aprender cosas significativas, o sea, cosas que tengan que ver con cosas que ya tengo en la memoria a largo plazo, para que puedan ser almacenadas en un lugar significativo y que sea de fácil acceso después, ¿no? Es como que, digamos, se recomienda ser cuidadoso en el almacenamiento de la información. Por ejemplo, estudiar, ¿no? Estudiar con un orden, estudiar, relacionar los conceptos en mapas conceptuales, ¿no? De una manera ordenada. Entonces, si lo guardas de manera ordenada, de ahí cuando lo quieres recuperar, lo recuperas rápidamente. No es como tener un closet donde tiras toda la ropa nomás, ¿no? Como sea, sin ningún orden. De ahí cuando quieres recuperar tus medias verdes, no las vas a encontrar. Vas a tener que sacar todas las cosas y por ahí que nunca las encuentras, ¿no? Igual funciona la memoria, ¿no? Si la memoria, si eres cuidadoso en el almacenamiento, a la hora de guardar cada cosa, ve en su lugar y todo, ¿no? Digamos que todo concepto está relacionado con otros conceptos, y
cada concepto bien delimitado, entonces cuando vayas a recuperar ese concepto, el acceso va a ser rápido, ¿no? Entonces a la hora que tú recuperas la información, descomprimes, digamos, esa información y ahí cuando la vuelves a guardar, se cambia ligeramente, ¿no? Lo interesante es que cada vez que tú recuerdas y de ahí vuelves a almacenar el recuerdo, vas cambiando un poco, ¿no? Y en el futuro puede ser que un recuerdo que ha sido recordado muchas veces al final cambie tanto que inclusive se puede parecer poco al recuerdo original, ¿no? Justo en la serie que estoy viendo de Sherlock, hay una parte en la que Sherlock habla de que tiene un palacio mental. Cuando quiere necesita recordar algo, cierra los ojos y visualiza cómo está almacenada la información. De hecho, se parece un poquito intensamente, pero en vez de ver bolitas o libros, como que tiene como categorías, pero en físico. Es un mapa en físico de sus memorias. Y hay otro personaje que también tiene lo mismo. Tiene un mapa, es un personaje que es como una especie de... ¿Cómo se llama? Una especie de savant que recuerda absolutamente todo. Y de hecho lo extorsiona porque recuerda absolutamente todo. Y cierra los ojos y también va como a una especie de biblioteca de donde se supone que busca la información que está siempre ahí. Porque según ellos, en verdad tú nunca olvidas, solo que no sabes cómo llegar a ese recuerdo. Uh-huh. Sí, pues lo que sucede es que, a ver, uno normalmente está captando todo el tiempo un montón de información mediante la memoria sensitiva, ¿no? Que dura medio segundo, ¿no? Dura menos de un segundo, son unas milésimas de segundo que uno tiene. Y esa memoria, la mayoría de esa información no es almacenada, ¿no? Solamente una pequeña cantidad de información donde, digamos, lo que pasa por la memoria a corto plazo es donde tú le das cierta atención a ciertos objetos del ambiente y esos objetos, esos conceptos se quedan grabados por unos 30 segundos, ¿no? Y ahí es cuando tú tienes que hacer un esfuerzo para almacenarlo pasarlo a la memoria a largo plazo, ¿no? Digamos con el aprendizaje significativo, ¿no? Un concepto nuevo, intentas relacionarlo a algo que tenías antiguo y así lo almacenas. Y de esa manera, ¿y cómo sucede eso? Se piensa que las conexiones, claro, que igual de alguna manera hay la teoría de que nada se borra, ¿no? Inclusive lo que pasa que en la memoria sensorial de alguna manera cambia el cerebro, pero como las conexiones no se mielinizan, o sea, no se cubren con vainas de mielina, que los axones normalmente a la hora que se cubren con grasa se aíslan, es fácil, digamos, recordar esas conexiones, ¿no? Y se piensa que eso sucede en el sueño. En el sueño hay una especie de poda, ¿no? Donde algunos axones se retraen, otros no se mielinizan y los recuerdos importantes sí se fijan, ¿no? durante el sueño. Entonces es importante básicamente, bueno, comer bien, ¿no? Dormir bien y tener buenos métodos de almacenamiento de la memoria. Y con eso uno se puede mantener activo hasta digamos, hasta muy viejo, ¿no? Inclusive, si uno ejercita el cerebro, si uno hace esfuerzos por aprender siempre cosas nuevas, que es lo que mayores conexiones generan, uno puede retrasar, y hay bastante evidencia que uno retrasa enfermedades degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, ¿no? Ahora, Víctor, tú hablaste sobre cómo cuando una memoria se evoca continuamente empieza a modificarse. ¿Y qué tiene que ver esto Sí. con los falsos recuerdos y la implantación de memorias, de recuerdos, de memorias? Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Porque primero que la percepción no es una copia de la realidad, es una interpretación, ¿no? Uno interpreta de acuerdo a ciertos parámetros genéticos y aprendidos, ¿no? También los objetos del mundo, ¿no? Uno interpreta y guarda esa información. Y una vez que uno recupera esa información, a veces no la guardas en el mismo lugar, es como un archivo que lo comprimes, lo vuelves a guardar. Entonces no lo guardas en el mismo lugar y de acuerdo a dónde lo guardas tiene un significado distinto, ¿no? Entonces tú puedes, con el tiempo lo que sucede para la gente mayor es que dicen que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Porque a la hora que pase el tiempo hay una especie de profilaxis psicológica en el que uno tiende a olvidar las cosas negativas y tiende a acordarse únicamente de lo positivo, para estar más animado en la vida, para pensar que ha tenido una mejor vida de la que tuvo, ¿no?
Y eso pasa con frecuencia, ¿no? Em, eh, y también, de acuerdo a las cosas que uno va viviendo, va interpretando de manera distinta esos recuerdos, ¿no? Entonces uno puede olvidarse de una violación prácticamente, o uno puede recordar cosas que nunca sucedieron, ¿no? Y eso es un arma de doble filo, porque sucede bastante en terapia entre psicólogos, donde a veces, no sé, el psicólogo puede estar convencido de que la persona fue violada porque el trauma que tiene es tan complicado que solo se explicaría si esa persona fue violada en la infancia. Entonces el psicólogo convencido de que va a ir buscando, va a ir preguntando y al final va a encontrar lo que quiere encontrar y puede llevar al paciente a que inclusive en algún momento piensa, oye, tal vez pasó algo acá, a ver, explora y si lo lleva a un estado hipnótico puede hasta implantar recuerdos o fomentar recuerdos de cosas que nunca sucedieron, ¿no? Yo había leído sobre que hay muchos casos que incluso han sido llevados a corte, donde alguna persona ha sido sentenciada simplemente basado en un recuerdo que al final ha resultado ser implantado. Uh-huh. Y eso pasa también en el caso de las abducciones alienígenas, ¿no? Eh, que, que en realidad, bueno, probablemente nunca sucedieron, ¿no? Estas personas que dicen haber sido violadas por alienígenas, ¿no? Y hubo un estudio interesante donde le preguntaron a personas, digamos, que habían sido violadas y a personas que habían sido violadas por alienígenas, ¿no? Básicamente a mujeres, ¿no? Y también midieron, digamos, para ver cómo reaccionaba el cerebro, ¿no? Y sucedía que las personas, o sea, que el evocar el recuerdo de la violación, sea falso o sea verdadero, producía el mismo estrés cerebral, o sea, producía la misma reacción, ¿no? Solo había una diferencia, que al final de la entrevista les preguntaron a las mujeres que habían sido violadas de verdad, ¿no? Si les gustaría que vuelva a suceder, le dijeron ni hablar, no quiero que nunca vuelva a suceder. Y a las que habían sido violadas por alienígenas, la mayoría dijeron, bueno, en realidad fue horrible, pero sí me gustaría que vuelva a pasar. ¿No? Entonces, Víctor, no sé si te has visto la película Memento. ¿Has visto la película Memento? No. Bueno, Memento es una película, creo que es de Guy Ritchie, ¿sí? Sí, ahora que lo mencionas sí me acuerdo. Muy a propósito de la película, es un señor que tiene un trastorno de memoria y solamente puede conservar la memoria a corto plazo, creo que durante 10 segundos o 7 segundos. No, más. ¿Más? Sí. Sí, creo que más, ya está bien, me estoy confundiendo. La cosa es que es un periodo limitado de tiempo y está buscando al asesino de su esposa. Porque según él, a su esposa... Esto va con spoilers, va con spoilers. Según él, a su esposa la mató una persona y él está buscando a su esposa. Y bueno, toda la película se basa en eso, ¿no? La película está filmada en reversa, de reversa. Mami. O sea, va desde el final de la película hacia atrás. Y esta persona, para no olvidarse las cosas, las anota en su cuerpo. Hace anotaciones y se tatúa ciertos datos. Y nada, la cosa es que al final llega a descubrir la verdad y decide olvidarlo. Y decide empezar otra vez a buscar otra vez al asesino de su esposa. O sea, decide olvidar toda la información que había reunido hasta ahora y continuar buscando otra vez al asesino de su esposa. Porque como no tiene memoria a largo plazo, le daba algo que hacer. Le daba algo que hacer, que era buscar al asesino de su esposa. Sí, porque puede haber problemas digamos, en el que no hay, donde la memoria a corto plazo no funciona. O sea, funciona de tal manera, de manera muy breve, pero es incapaz de ser utilizada para almacenar los recuerdos en la memoria a largo plazo. Entonces las personas se quedan, digamos, suspendidas en una edad y no almacenan recuerdos a partir de ahí, ¿no? Y eso pasa, y se ha observado, hubo un paciente clásico, no me acuerdo cómo se llama, que le tuvieron que extraer ambos hipocampos, ¿no? Antes se pensaba que en el hipocampo, que es una estructura del cerebro, se almacenaban los recuerdos, pero el hipocampo resulta que no, digamos que el hipocampo en sí mismo no almacena los recuerdos, sino que el hipocampo es
o por lo menos se utiliza para organizar los recuerdos en otras partes del cerebro. Y si tú remueves los hipocampos, no vas a remover los recuerdos, pero vas a quitarle la posibilidad a la persona de almacenar nuevos recuerdos, ¿no? Interesante. Ahora, mi pregunta es, El hipocampo. ¿ustedes decidirían quitarse esos recuerdos negativos? ¿Ustedes les parecería si pudieran, sin interferir en el resto de los recuerdos, lo harían? Es un poco como la película de Jim Carrey. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Ah, Claro, ¿verdad? ajá. Sí, así es. Sí. En la que, claro, deciden borrarse sus recuerdos negativos. Bueno, en este caso se llevan todo el recuerdo de una persona, ¿no? Ahora que me doy cuenta, hay tantas películas de la memoria. ¿Pero ustedes lo harían o no lo harían? Yo, depende, mira, por el momento creo que no tengo ningún evento traumático que quisiera olvidar por completo. Y pienso que inclusive los eventos desagradables pueden tener una funcionalidad importante, ¿no? Para no cometer los mismos errores. Pero digamos, una memoria que es a todas luces traumática, una violación, Exacto. que o sea, es algo que nadie quisiera tener en la memoria. Entonces, yo lo que haría es, si pudiera, sacarme ese recuerdo por completo del cerebro y que no pueda tener acceso y guardarlo en un USB, digamos, en una parte y que sepa que es un recuerdo de una violación o de algo traumático y que en el futuro, si lo quiero recordar, lo podría volver a recordar, me lo vuelvo a insertar y de ahí lo saco al día siguiente, ¿no? Como para, pero no me gustaría eliminar por completo, ¿no? Quisiera saber qué sucedió, pero quisiera que esté inaccesible hasta lo que yo decida acceder a ese recuerdo. No sé si me entiendes, ¿no? Si fuera un evento muy traumático, creo que se lo eliminaría, pero el problema podría ser que me quede la duda de algo, porque, por ejemplo, si elimino un recuerdo de ayer y me acuerdo nada más de lo que pasó anteayer, me voy a estar preguntando qué pasó ayer, toda la vida. Como la película. Ajá. Más bien yo, mi duda era si empiezo a hacer eso, yo lo que haría, me agarraría la paranoia y estaría pensando en cuántos recuerdos he olvidado. Estaría pensando, de repente me han pasado un montón de cosas malas y nunca las voy a poder saber. O sea, como puedes borrar uno, de repente has borrado un montón. Que eso también se ve, creo, en esa película de Eterno Resplandor. Que esta chica, la novia del pata. No, espérate, claro, no, es la que trabajaba para el doctor, que es la novia de uno de los chicos que también trabajaba para el doctor, que había pasado por el proceso más de una vez, porque siempre terminaba enamorándose de su jefe. Entonces, en verdad nunca no vas a saber por cuántas veces Esa ha fue la pasado parte por más triste de la película. ¿La que se enamora de su jefe? No, pues cuando le dicen que ya ha eliminado... Se recuerda. Spoileo. Y esto me recuerda a la primera película que yo vi que jugó con esto, no sé si fue la primera para ustedes, pero fue ¿cómo se llama? La historia sin fin. En la que a Bastian le empiezan a quitar los recuerdos uno a uno también. Hasta que se Muy queda buen nada. libro, no se queden con la película, por favor, todos lean el libro sí. de Mijael Ende. Sí, el libro Excelente es muy libro y es bicolor. La realidad está escrita en rosado y el cuento o la fantasía está escrita en verde. Entonces puedes tú variar. O sea, tú saltas de color de letra y ya sabes que estás en otra realidad paralela en el libro. Eso es genial. Sí, y otra trivia es que la primera letra de cada capítulo es un personaje de la historia. Bueno, Y cada letra comienza con la letra del abecedario que corresponde, ¿no? El primer capítulo comienza con la A, el segundo capítulo comienza con la B, ¿no? Hasta la Z. Sobre las falsas memorias, por ejemplo, hay algo que la pregunta es si es que la memoria que tú estás recordando es verdadera. O sea, ¿cómo puedes responder esa pregunta? Por alguna cosa que no contradiga la realidad actual, me imagino, porque en verdad si tú recuerdas algo, te puede quedar la duda si en verdad lo estás recordando correctamente o no. Bueno, yo creo que nunca recuerdas nada exactamente. A menos que sea algo muy abstracto. O sea, si es un recuerdo vivencial, yo creo que no lo recuerdas exactamente cómo sucedió. Pero le puedes poner cierta carga emocional, así como la tristeza que tocaba los recuerdos. Como el Dramatic Chipmunk. Claro, y eso pasa todos los días. No sé si les ha pasado que, no sé, tú vas con tus amigos a una reunión y de pronto salen y ha pasado una hora de haber estado en la reunión y cada uno tiene una apreciación distinta. O sea, y a la hora de que cada uno describe la reunión, es como si hubiera sido otra reunión, ¿no? Para uno fue muy divertida, para la otra fue muy aburrida, etcétera, ¿no? Entonces, y han estado todos en la misma reunión, ¿no?
Em, entonces, la experiencia personal, o sea, primero es cómo almacenas tú el recuerdo. Y después es que ese recuerdo siempre está en contraste con otros recuerdos. Y a la hora que tú lo cuentas, tú modificas inconscientemente el recuerdo de acuerdo a quién te lo cuentas, en las circunstancias en las que lo cuentas. Puedes omitir o exalzar, ¿no?, algunas cosas. Y al final, cuando lo guardas nuevamente, y ya es distinto o cuando lo recuperaste, ¿no? Y ahí pasa un tiempo. Ahora que mencionas esto me acordé de la película Rashomon, no sé si la han visto, en la que es una película japonesa en la que diferentes testigos tienen que dar cuenta de un crimen que ha sucedido. Y cada uno da una versión completamente diferente del crimen que ha sucedido. No sé si está basado en un cuento, pero yo he leído el cuento, o sea, no sé cuál está basado en cuál. Y trata más o menos de eso, ¿no? De las diferentes percepciones que tienen las personas. Y si las personas saben qué buscar y qué encontrar, lo van a encontrar. Por ejemplo, la típica, ¿no? Te violaron y nunca viste al agresor porque era muy oscuro, ¿no? ¿El agresor? Pero te ponen, Eso es racista. bueno, ya, eres hombre y te viola una mujer, ¿ya? Te viola una mujer y una mujer más grande que tú para que te pueda violar. Y de ahí vas, digamos, Julio, que ha sido violado, va y te ponen a 5 mujeres enormes hacia adelante, ¿ya? Y te dicen ya, la que te violó está ahí, de todas maneras, se sabe que está ahí, pero no sabemos quién es de las 5, ¿no? Entonces tú ya de todas maneras ya sabes que vas a elegir a alguien, ¿no? Te han dicho que está ahí, ¿no? Pero puede ser que no esté, puede ser que no esté. Y vas a ver que encaje y vas a decir ya, ¿no? Y vas a decir alguna de esas, ¿no? Cuando puede ser que no se parezcan ni siquiera a la que esté ahí, ¿no? Ese es un falso quintilema. Así como hay falso dilema, hay falso quintilema. Hay falso dilema, falso trilema. También pasa, mira, para que vean lo inexacta que es la memoria, en algo como el teléfono malogrado, ¿ya? Donde las personas hacen un esfuerzo consciente para mantener la versión lo más exacta posible y es un desastre. Después de unos pocos minutos no ha dado ni siquiera una vuelta completa a veces, o da una vuelta, o ya para la segunda vuelta el recuerdo o la historia ha cambiado tanto de la versión original que ya pues no es confiable, ¿no? Bueno, ¿y qué hay con y las emociones que surgen a raíz de los recuerdos? Porque yo creo que también muchas emociones son puestas en el presente, no son las emociones que se sintieron en la memoria. Son emociones presentes de como sea que te sientas en el momento sobre un recuerdo pasado. Imagínate que pasas por una circunstancia donde estás al borde de la muerte, cualquiera que sea, y de ahí lo cuentas, ¿no? Y de ahí cada vez que lo cuentas vas a estar más confiado o más confiada y vas a sentir distinto, o sea, vas a sentir igual, te vas a sentir emocionado o emocionada, pero no vas a tener el nivel de adrenalina ni que tuviste cuando lo viviste, ¿no? Y ese nivel de adrenalina también hace que interpretes la realidad de una manera distinta. O sea, puede ser que haya durado poco tiempo, pero tienes tanta adrenalina en tu sangre, procesas tanta información visual y auditiva y tienes los sentidos tan alerta que el tiempo se dilata, ¿no? Entonces captas la realidad, puede ser un segundo y para ti fueron como, no sé, 20 segundos que estuviste en esas circunstancias por la cantidad pues, de información visual que has procesado, ¿no? Entonces el tiempo también, o sea, la percepción del tiempo también es relativa de acuerdo al estado emocional. Ok, bueno. Entonces vamos a cerrar ahí, vamos a dejar el tema de la memoria. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. Yeah. Yeah. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo 3 datos o noticias, 2 de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Y el tema es la memoria. Número 1. Los consumidores de cannabis muestran mayor susceptibilidad a las falsas memorias. Número 2. Ejercicios de memoria te pueden hacer más honesto. Y número 3. Un hombre pierde la memoria después de un anestésico local. O sea, es una noticia. Ah, ya. Ya, yo voy.
Yo voy porque las tres me parecen posibles. Cannabis que causa falsa memoria me parece posible, pero de repente no más que usualmente. Creo que podría ser igual. Los ejercicios de memoria que te hacen más honesto. Más bien creo que esa es la falsa. Creo que los de los ejercicios de memoria que te hacen más honesto, de repente te hacen ser más honesto contigo mismo, pero no necesariamente ser más honesto con las demás personas. O sea, de repente hacer ejercicio de memoria te hace que no te engañes a ti mismo tan fácilmente. Pero creo que eso no cambiaría la conducta moral de ser más honesto con las personas. A no ser que tengas súper empatía y que te des cuenta que así como tú te engañas a ti mismo, las otras personas también se pueden estar engañando a sí mismas y que no es justo y bla, 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 pero me parece demasiado lejano. Y el tercero, que el hombre pierde memoria por uso de anestésico local, sí me parece posible. No estoy segura exactamente de cómo podría funcionar, pero me parece que hay menos pasos que en el caso número 2, así que voy con el número 2. Yo voy por la número 1. Me parece que el cannabis no crearía falsas memorias. ¿En general? En general, no sé, me parece que no. Sobre los ejercicios de memoria, implica más honesto. Que te hace más honesto con las demás personas, a eso se refiere. Con las demás personas. Ya, hay algo que es sobre la deshonestidad que implica lo que estaba pensando, ¿no? Que es implica bastante trabajo mental, porque imagínate si tú mientes a alguien y le mientes a otra persona, tienes que vivir dos realidades que no se contraen entre sí si les quieres juntar. Claro. Entonces, Pero como haría George Costanza, no es una mentira si tú lo crees. no, si tú lo crees, ¿no? Y eso yo creo que podría ser si es que te engañas a ti mismo, porque si tú te engañas a ti mismo y te la crees, entonces más fácilmente podrías engañar a otros. Entonces los ejercicios de memoria podría ser que por alguna razón sí causen que sean más honestos. Pero más bien, si los ejercicios de memoria harían que recuerdes más cuál es la realidad y cuál es la mentira que le contaste a alguien y te haría más deshonesto porque sería más fácil. No sea porque... No sé, Pueden pues. celebrar. Podría ser que no. Yo lo digo más porque la 1 pienso que la 1 es falsa, por eso estoy tratando de ver por qué la 2 podría ser verdadera. Está mal. Y la 3 también podría ser verdadera, ¿no? Alguna sustancia puede causar A ver, la primera, consumidores de cannabis, mayor susceptibilidad de establecer falsos recuerdos. Sí, me parece plausible porque el cannabis normalmente interfiere con la memoria a corto plazo, con el almacenamiento, entonces es posible que al interferir haga que se almacenen falsos recuerdos con mayor probabilidad. Esa me parece plausible. La segunda, ejercicios de memoria aumentan la honestidad con los demás. No sé qué relación puede haber. Normalmente para decir una mentira se requiere de mejor memoria que para decir una verdad. Podría ser inclusive al revés, pero no estoy seguro que haya una conexión entre honestidad y ejercitar la memoria. Al contrario, uno podría mentir inclusive mejor si tuviera mejor memoria, ¿no? Sin ser encontrado, digamos. 3. Pérdida de memoria después de anestesia. Sí, yo creo que a veces la anestesia, por ejemplo, interfiere con el almacenamiento durante periodos en que estás con un poco anestesia, todavía antes de quedarte dormido. Esos periodos, digamos, no establecen recuerdo en muchos casos, ¿no? O cuando te levantas durante una operación, es probable que no recuerdes esos momentos que viviste. Y la anestesia mal puesta y mal indicada puede generar hasta la pérdida de la vida. Entonces no me sorprende que dañe el cerebro de una manera que haga que la memoria se pierda. Entonces yo me voy por la 2. Un hombre pierde la memoria después de un anestésico local. Local. Sí. Eso cambia la cosa. Localmente, como una herida. Pucha, si es local, me parece bien difícil, ¿eh? Ahí tendría que champear entre la 2 y la 3. Entonces ahí no sé. Yo creo que ¿nadie ha elegido la 3? No. Entonces me voy por la 3. Sí, ganamos.
Alguien va a ganar. ¡Yeah! Pueden celebrar. Bueno, número 1. Los consumidores de cannabis muestran mayor susceptibilidad a las falsas memorias. Y es ciencia. Rayos. Los consumidores de cannabis son más propensos a experimentar recuerdos falsos. Una de las consecuencias conocidas de consumir esta droga son los problemas de memoria que puede causar. Consumidores crónicos muestran más dificultades que la población en general en la retención de nueva información y recuperar recuerdos. El nuevo estudio también revela que el uso crónico de cannabis provoca distorsiones en la memoria, por lo que es más fácil para los recuerdos imaginarios o falsos que aparecen. Interesante. Pero bueno, tiene sentido, porque si alucinas algo y lo repites, al cabo de unos años de repente crees que es verdad. Número 2. Ejercicios de memoria te pueden hacer más honesto. Y es ficción. ¡Yeah! O sea, todo el florazo que me metí por las puras. In your face. Ejercicios de memoria ayuda a los niños a decir mejores mentiras, según una nueva investigación. Cuanto mayor sea la memoria verbal de un niño, mejor será su capacidad para procesar la información verbal necesaria para decir una mentira creíble. No, que digo que es como cuando un niño dice, ¿y dónde está tu tarea? Se le comió mi perro, ¿no? Entonces cuando ya haces más ejercicios puedes dar excusas como mi mamá se le cayó el café encima de la tarea y que no hace cosas tan tontas. Mientras más memoria tienes, o más porque después también te preguntan, mientras más puedes armar una historia y verificar cada punto de la historia. Hay gente que sabe, pues, ¿no? ¿Hay gente que sabe qué? Hay gente que sabe. Como... Yo. Claro. Era más o menos como expliqué, pero no lo elegí. Y la número 3, un hombre pierde la memoria después de un anestésico local, es ciencia. Este es un caso único, hasta donde se sabe. Y un psicólogo ha descrito un caso único y nuevo para la ciencia. Un hombre de 38 años de edad, saludable y en forma, sufrió la pérdida de memoria después de un anestésico local y el tratamiento del conducto radicular con su dentista. Durante la última década solo puede recordar hasta 90 minutos. Los síntomas son similares a los representados en películas como El Día de la Marmota y Memento. Wow. Pero el día de la marmota no pierde Claro, la memoria. pero de 90 minutos. Porque Porque 90 minutos dura la película. el día de la marmota dura todo el día. O Claro, sea, pero que tiene que ver. Él no pierde la la memoria. verdad, no, él no pierde la memoria. No, solamente se repite el día una y otra Sí, vez. se Y de repite hecho el día. es el único que recuerda todo lo demás. Ah, Sí, de sí, repente dan a entender que el resto de las personas pierden la memoria. sí. Pero pasa 24 horas. Y no hay evidencia de que el tratamiento en el dentista pueda ser el culpable por su condición. Él es plenamente consciente de su identidad y su personalidad no ha cambiado, pero cada día el hombre piensa que es el día de su cita con el dentista. Eso me recuerda a la película de Adam Sandler con Drew Barrymore, como si fuera la primera vez, creo que se llama. Sí. Bueno, este pata tiene que irse a Hawái, entonces ahí va ¿Tiene que conocer a Adam Sandler? ¿Es lo que estás diciendo? Tiene Que salir con Adam Sandler? No sé, así es un caso único, yo lo pongo en duda. Bueno, pero Bueno. Víctor, la premisa es que es un caso único. No, Sí, bueno. Bueno, al respecto de las mentiras, Sam Harris tiene un libro y un audiolibro, o sea, lo ha hecho un audio que se llama Lying, y en el que explica también el origen de las mentiras, o por qué mentimos, y hace como aboga por el no mentir, aboga por qué es innecesario mentir, y una de las cosas es, bueno, hay dos puntos, ¿no? Una, que la realidad es tal como es, y mentir no hace que la realidad cambie. Mentir cambia la historia, pero no la realidad que existe. Y otro punto también es ese, ¿no? Es demasiado... ¿Eso? No sé qué... Tú también has leído el libro. ¿Qué palabra usa? Sobre eso no recuerdo si se enfoca en eso. Yo más bien recuerdo en lo que se enfoca en lo que significa mentir. Claro. Pero ahí habla sobre lo que tú dijiste, que tienes que crear una realidad para la persona y una realidad paralela para ti, para recordar que eso es mentira. Y habla sobre cómo es innecesario porque es demasiado, o sea, es demasiado trabajo para muy poco rendimiento. Pero supongo que hay mentiras que son necesarias, ¿no? Como las mentiras a los niños en algunas ocasiones.
Pero no sé, porque a mí el tema de la memoria y la mentira me parece muy... O sea, a mí me parece que es muy trabajoso. Porque al fin y al cabo también puedes convertirlo en una memoria falsa. Bueno, la mentira está presente en la naturaleza, ¿no? En todos lados. Como hablamos hace un tiempo en nuestros primeros capítulos. Justo hace poco vimos un video de una mantis que se logra salvar de una tarántula haciéndose parecer más grande. O sea, hace la posición de la mantis de Kung Fu, alza sus patas delanteras y luce más grande de lo que es. ¿A eso te refieres con la mentira natural? Claro, algo así. Claro. Pero después sigue caminando y se encuentra con otra mantis que de verdad es muy grande y se la come. O sea, la mantis grande se come a la mantis chiquita. Y eso significa que las mentiras te pueden servir en algunos casos, pero no te va a servir en todos. Porque al fin y al cabo la realidad es la que manda. Ya, tú puedes aparentar ser más grande, pero si en verdad eres más chiquita, va a venir alguien más grande de verdad, y te va a comer. Pero por otro lado, también hablamos sobre que la naturaleza en realidad no se está intentando enseñar nada. Simplemente sucede. Bueno, solamente quiero recordarles que gané. Espero que no lo olviden. Sí, estuve cerca de escoger eso, pero quise ganar solo. Bueno, y así fue, así terminó Ciencia Ficción. Bueno, podemos recordar minuciosa y precisamente solamente aquellas cosas que realmente nunca nos sucedieron. Y es de Eric Hoffer. Ya hemos hablado de eso, en realidad los recuerdos no son completamente nítidos y así como en la película Intensamente, ¿no? Que los recuerdos son nítidos, perfectos y no varían. Y en realidad los recuerdos están cambiando, son imperfectos y varían. Bueno, y así concluye la edición 34 de la Guía Escéptica. Gracias por sus mensajes, por cierto, nos estamos almacenando hasta el siguiente programa de mensajes y correcciones. Recuerden seguirnos en Facebook, seguirnos en Twitter, darle like a todas nuestras publicaciones, les guste o no, compartirlo con todos sus amigos y sus enemigos y sus neutros. ¿Qué más? Suscribirse al canal de YouTube, entrar a la página guiaescéptica.org, suscribirse en iTunes, Evox. Tienen que ser muchas cosas. Sí. Una lista, es más, les recomiendo que saquen papel y lápiz de una vez para que no se vayan a olvidar. Recuerden que pero solamente son 7 cosas, ¿no? Entonces, Facebook. Justo para la memoria, 7 cosas. Like en Facebook y seguir. Follow en Twitter, suscríbanse a iTunes, los que tienen iTunes, suscríbanse a Evox, suscríbanse al canal de YouTube, compartan con todos sus amigos y... Denle like. ¿Qué dije? Nos olvidamos. Bueno, también acuérdense que el siguiente evento de la Sociedad Secular y Humanista del Perú es sobre Sam Harris, ¿no? Y vamos a hablar justamente de los libros que hemos comentado ahora sobre Lying, sobre Free Will, ¿no? Sí, que es y el fin de la fe. Y otros. Y que yo estaba justo leyendo algunos de los audios que publicaron en la Asociación Secular y están muy interesantes. Y vamos a comentarlos ese día. Y la cita es el 26 de agosto. Miércoles. En el edificio Altavista, en República de Panamá. Y si quieren autógrafos de Aurora, de Julia, ahí van a estar para firmar autógrafos, por si acaso, es temprano. Ya, el evento es el 26 de agosto a las 7:30 en el edificio Altavista que queda en Avenida República de Panamá 3591, San Isidro, Lima. Eso es todo. Entonces nos vemos ahí y nos escuchamos la próxima semana con la edición 35ª de la ISP. Chao, digan chao. Chao, nos vemos.